¿Este celular es tuyo? ¿No? Ay. Habla tú. ¿De quién es este celular? Listo. Mano, buenos días y una cordial bienvenida a todos. Ahí tenemos unos invitados nuevos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, vamos a leer 3 versículos. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amado Dios, queremos presentarnos delante tuyo, Señor, con temor y temblor. Vamos a exponer tu palabra, rogándote, Señor, que seamos edificados grandemente, Señor, que seamos usados para tus propósitos, Señor. Y Padre, nos encomendamos a ti, encomendamos la guía del Espíritu Santo. Dice la iglesia y bendice cada hermano, bendice cada oyente y danos mucha fortaleza, Señor, para que este calor no nos permita dormitar, Señor, sino estar muy atentos a tu voz. En el nombre del Señor Jesús ponemos este tiempo. Amén. Hay una cosa antes de empezar que se me olvidó decir ahora respecto a las toallas de manos. Algunos baños ya no tienen toallas porque no se encuentran toallas. Fui ayer a varios sitios donde las he comprado y a otros sitios donde no he comprado, pero no habían toallas específicamente para el tipo de dispensador que tenemos. Entonces no fue fácil. Espero que traigan toallita, pañuelitos o alguna cosa para que mientras conseguimos las toallas o pensamos en cambiar, si nos toca cambiar o qué hacemos, porque no se consiguen. Las vengo buscando no solamente ayer, sino hace varios días atrás y creí que ya habían llegado, me han prometido que ayer llegaban y no llegaron. Entonces, por esa razón, ya saben que si no hay toallas en el dispensador, busquen cómo secar sus manos. Uno de los temas que he venido tratando hace unos días tiene que ver con la necedad. Entonces, me gustaría como empezar pensando en algunas cosas. La primera cosa es, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? Les tengo que preguntar, ¿sabe por qué? Porque es que el solecito, el calorcito le hace dar como sueñito a uno, entonces para que nos despertemos, ¿cierto? Dice el necio en su corazón, eso lo conocemos, Salmo 14, 51, 52, algo así, o 53, dice eso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. ¿Eso está en dónde? Proverbios 1:7 y en otras partes también está Proverbios 10. Pero con esta sí los voy a corchar. La necedad está ligada. ¿Y cuál es ese proverbio? Proverbios 22:15, exactamente. Entonces, he estado hablando un poquito de la necedad, pero la necedad tiene un contrincante especial y es la sabiduría. El libro de Proverbios casi que nos habla de dos tipos de personas, que son los sabios, que son los necios. Hemos hablado de otras cosas, qué es un sabio y qué es un necio. La Biblia le llama entendido al sabio
y al necio le llama insensato. Y vamos a mirar algunas cosas. La primera cosa que quiero mirar en el versículo 15 es dos palabritas que están separadas por comas, pero dice mirad pues. Quiero mirar esas dos palabritas iniciando. Y este mirad pues puede ser una conclusión a todo lo que se ha enseñado en el capítulo 4, 5 y de pronto, sí, yo creo que el capítulo 4 y 5, pero quiero hacer una salvedad. En los capítulos 4, 5, 6 de Efesios, el apóstol Pablo está llevándonos a vivir una vida práctica. Por eso ningún cristiano puede decir, ¿y cómo vivo mi vida? Pues vaya a la Biblia y en la Biblia encontrará en una de las cartas especiales, la carta de Efesios. Entonces, en los 3 últimos capítulos nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana o cómo vivir la vida haciendo la voluntad de Dios. En los primeros 3 capítulos nos habla de doctrina. Nos habla de doctrina. Entonces, leemos la doctrina para luego pasar a la práctica. Entonces, mira pues, es un llamado concluyente a andar de una manera muy especial. Es un llamado a vivir correctamente. Mira pues, nos habla de poner cuidado. Eso es como una advertencia. Mira pues, no se vaya a estrellar. Mira pues, no ponga cuidado por donde camina, no vaya a ser que se caiga. Pero mira pues, tiene que ver también con un enfoque, estar enfocado en lo que tenemos que hacer con la mirada puesta en una meta. Podríamos decir con la mirada puesta en el Señor, pero aquí es con la mirada puesta en una meta en el sentido de vivir la vida de acuerdo a como Dios manda. ¿Cuál es mi meta? Entonces mira pues me está haciendo un llamado a vivir una vida correcta, una vida santa, y ahorita vamos a ver qué más nos dice. Mira pues es un llamado, es una gran exhortación a los creyentes a vivir su vida con un cuidado extremo. Nosotros los creyentes no podemos vivir la vida poniendo cuidado unos días sí, unos días no, pues si me pasa, pues que me pase, si me caigo, pues me levanto, pues no, es un llamado a vivir una vida con un cuidado extremo o un extremo cuidado, a no meterme donde no me llaman, a mirar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que Dios me manda hacer. Pero luego el mismo versículo nos añade algo especial, mira pues con diligencia. Mira pues con diligencia. Podríamos mirar esta frase con todo lo que hemos dicho, mira pues es como si el creyente estuviera enfocado en la vida cristiana, en su vivir, en su caminar, en su andar, pero con diligencia. La diligencia, una de las definiciones que tengo es que la diligencia podríamos definirla como lo opuesto a la pereza. ¿Cómo les parece eso? La diligencia, cuando uno oye hablar de diligencia, uno ahí mismo piensa en esto: rapidez, actividad. O sea que lo opuesto a la diligencia es la pereza. En otras palabras, mira pues, no vivas la vida con pereza cristiana sobre todo. La diligencia nos habla de esfuerzo, de constancia, de actividad, de persistencia en la vida espiritual. Hay que ser diligentes. La diligencia exige responsabilidad. Ser diligente es ser responsable. Ojo con eso, ser diligente en la vida cristiana es ser responsable con las cosas de Dios, con mi vida especialmente, con mi manera de vivir. Es ser autodisciplinado,
es tener propósitos, es hacer todo con esmero, siempre pensando que nuestra meta es agradar al Señor. Nuestra meta o nuestra manera de vivir tiene que exaltar, alabar, engrandecer el nombre del Señor. La diligencia que encontramos en la Biblia no es solamente esfuerzo, constancia, rapidez, porque como les dije, cuando a mí me han hablado de ser diligente, estoy pensando en esto. Rapidez, esfuerzo, hacer las cosas sin rechistar, sin decir, no, es que no puedo, no. Pero la diligencia también es una disposición del corazón motivada por el amor al Señor Jesucristo. Es decir, la diligencia, lo que yo vaya a hacer diligentemente, tiene que tener una motivación especial, y es el amor del Señor Jesucristo o el amor de nosotros hacia el Señor. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esto nos habla que el amor de Cristo nos impulsa, nos obliga, nos mueve a la acción, nos responsabiliza, nos ordena a hacer las cosas diligentemente, con mucho cuidado, con mucho orden, con mucha responsabilidad. Muchas veces, y esto me ha pasado a mí, de pronto a ustedes no, pero muchas veces el amor de Cristo nos impulsa a hacer algo diligentemente, pero me ha ganado la pereza. A veces siento que el Señor me está mandando a predicarle a una persona y no he ido. Y hay una palabra que utilizábamos mucho en mi tiempo y era la desidia. Yo no sé si algún hermano se acuerda de esa palabra. Deje esa desidia. Entre otras cosas, los papás eran los que le decían a uno cuando lo veían con esa pereza: deje esa desidia, mijo, y póngale patines a la cosa. Y la palabra desidia, cuando me vino a mi mente esta palabra, yo dije uno entiende que desidia es dejar la pereza, pero la desidia tiene que ver con negligencia. Es decir, es el colmo de la pereza porque no quiero hacer nada, no quiero cumplir con mis responsabilidades. Entonces soy negligente. La desidia traduce falta de ganas, falta de interés, falta de cuidado, falta de disposición para realizar acciones. Eso es desidia. Es una palabra que no la encontramos en la Biblia, pero que estaría muy buena para ponerla como antónimo de la diligencia. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, Entonces, todo lo que hagamos, especialmente en nuestra vida cristiana, y prácticamente nuestra vida cristiana encierra todo. Todo lo que tenemos que hacer está dentro de la vida cristiana. No podemos hacer algunas cosas. Bueno, yo voy a hacer esto dentro de la vida cristiana, pero estas no, porque eso las voy a hacer fuera de la vida cristiana. No podemos. Los cristianos no vivimos de esa manera. No podemos dejar la vida cristiana colgada unos días mientras hacemos fechorías. Si la motivación es el amor del Señor a hacer las cosas de corazón como para el Señor, entonces vamos a ser diligentes con los... ¿Dónde será vista la diligencia de nosotros? Pues con los hermanos, con los hombres, con las personas. Entonces, si hacemos las cosas como para el Señor, en el amor del Señor, entonces la haremos con la familia en Cristo, con los vecinos, con las personas más cercanas a nosotros. Sobre todo, la diligencia tiene que notar en la obra del Señor. En la obra del Señor. La diligencia definitivamente está ligada a la motivación correcta, porque podemos hacer cosas sin la motivación correcta, o sea, con la motivación incorrecta. Y esa motivación correcta tiene que ser el amor del Señor o el amor hacia el Señor, el amor de Cristo.
Ser diligentes solo para que los hombres nos vean y nos adulen no sirve para nada. No está el amor de Cristo impulsándonos a hacer las cosas. Estamos queriendo mostrarnos. Ser diligentes solo para ser reconocidos nos termina anulando o aún eliminándonos, porque no tiene el respaldo que debe tener, y es el amor de Cristo, mi relación con el Señor. En resumen, la diligencia es una virtud cristiana que combina rapidez y cuidado para cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Rapidez y mucho cuidado, la motivación correcta, que es el amor a Dios. Hermanos, una de las cosas que más he visto del liderazgo en esta iglesia es su diligencia. O sea, ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos. No es que los hermanos se paren a enseñarnos acá a ser diligentes y ellos no son diligentes. No es así. Y aquí hay muchos hombres diligentes, mujeres diligentes. Yo estuve la semana pasada con algunos hermanos en Montenegro. Me sorprendió un poquito porque espero que ustedes me entiendan y oren mucho por la iglesia en Montenegro. Pero yo dije que alguna vez una hermana tomó la decisión de compartirle el evangelio a 2 niñas. Y esas 2 niñas se convirtieron al Señor. Después de esas 2 niñas se convirtió la mamá. Después se convirtió el tío, se convirtió la tía, se convirtió un montón de gente. Un día se pararon aquí para tomarse una foto, es los de esa familia o los involucrados en esa familia y que habían conocido el evangelio por medio de 2 niñas y eran 23 personas. Y eso les conté yo en Montenegro, cómo vale la pena tomarse el tiempo y predicarle a una persona. Ser diligente con el evangelio. Hermanos, una de las cosas que más me persigue es ver a la gente sin Cristo. Ver a la gente hablando un montón de cosas innecesarias. De gente pegada de cosas que no están en la Biblia. Pero no nos podemos parar acá a quejarnos de los de allá sabiendo que nosotros tenemos que ir allá y traerlos acá. Ahora encontramos 2 nuevas palabras en el versículo 15. Dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Y la palabra importante ahí es la palabra andéis, de andar. En Efesios 4 y 5 encontramos varias veces esta palabra andar de diferentes formas, pero la encontramos ahí en Efesios 4.1, en el 4.17, en el 5.1, en el 5.8 y en el 5.15. En estos 2 capítulos encontramos, entonces tiene mucho que ver con nuestro andar cristiano o con nuestra vida cristiana. Andar hace referencia a nuestro diario vivir. Las veces que Efesios usa esta palabra es recomendándonos y exhortándonos a vivir la vida cristiana bajo la voluntad de Dios. No podemos vivir la vida cristiana bajo preceptos de hombres o bajo nuestros mismos preceptos o nuestros mismos pensamientos. A veces uno choca con hermanos por esa razón, porque están anteponiendo pensamientos de ellos mismos por encima de la palabra y no puede ser. No podemos hacer eso. Aquí en el versículo 15 nos exhorta a vivir la vida cristiana con diligencia. Con diligencia, con prontitud. No es que salgamos a la calle corriendo, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de echarle mano a lo que es de Dios, a lo que la palabra nos enseña, a aprender, a vivir.
Ojo que no caigamos en el solo hecho de querer aprender pero no vivir la vida cristiana. No, la Biblia no nos está llamando a eso. Es aprender para vivir, para poner en práctica. Esta exhortación a vivir la vida cristiana con diligencia apunta a vivir o a andar no como necios, sino como sabios. Todo eso que les estaba diciendo está apuntando a, todo lo resume ahí. ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana? Pues no la puedo vivir como un necio, sino como un sabio. ¿Cuál va a ser mi manera de andar? No como necio, sino como sabio. ¿Cuál va a ser mi manera de pensar? No como necio, sino como sabio. ¿Cuál va a ser mi manera de hablar? No como necio, sino como sabio. La diligencia apunta a esforzarnos en vivir como sabios y no como necios. Recordemos, quiero que caigamos en cuenta que la necedad está ahí detrás de nosotros persiguiéndonos. La necedad está ahí, casi que a nuestras espaldas, esperando meterse en nuestras vidas, esperando tumbar la sabiduría de Dios. La palabra necios aquí en este versículo en griego es asofos, empieza con A, luego S-O-F-O-S, asofos, y traduce literalmente no sabio. La palabra necio ahí traduce no sabio. Y la palabra sabios, en este versículo aquí en griego es sofos. ¿Les recuerdan? La primera empieza con A, asofos, y la palabra sabio aquí es sofos. Y traduce literal estar claro. Es decir, tener una mente clara en las cosas de Dios y no contaminada por las cosas necias. Entonces, este sabio es una persona que está clara en su meta, en lo que tiene que hacer, en su vida cristiana, en su andar, está claro. Sabemos que el sabio es un temeroso de Dios, que le cree a Dios, que su caminar es bajo la voluntad de Dios. El sabio es un entendido, o sea, tiene bien claro cómo lo traduce, cuál es la voluntad de Dios, ama obedecer los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Su andar, su vida práctica se rige a través de la palabra de Dios. Ojo que nosotros los creyentes no nos podemos regir por una cosa diferente a la palabra del Señor. El sabio acepta con sumisión la corrección y ama las enseñanzas de Dios. Eso es lo que dice allá en Proverbios 1:7. Cuando habla del necio, habla de alguien que desprecia la enseñanza. El necio, por el contrario, hace todo lo opuesto. No es temeroso de Dios, no le cree a Dios, no acepta la voluntad de Dios, es decir, hace su propia voluntad o la voluntad de los hombres. Y con esto quiero decir que si un cristiano a veces se porta como necio, puede caer en esto, porque es zafarse de la mano de Dios y hacer lo que quiere hacer. El necio el necio tiene el entendimiento entenebrecido, desprecia por decisión, ojo, escuchen esto bien, el necio desprecia por decisión la sabiduría, desprecia por decisión la enseñanza de Dios. Su vida se rige bajo sus propios pensamientos, es rebelde, le choca que lo corrijan. Y lo peor que encuentra uno en las personas necias es que creen que siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón, en todo.
Usted les habla de política, tienen la razón. Les habla de fútbol, tienen la razón. Les habla de Dios y tienen la razón. Yo le conté el viernes que fui a una casa el sábado, el jueves, perdón. Fui a una casa donde fui a visitar a un señor que está enfermo y había un poco de gente en esa casa y entonces algunos yo no los conocía, a otros sí, pero una señora se fue lanza en ristre contra mí a tumbar lo que yo estaba enseñando o lo que yo estaba compartiendo y me metió un montón de cosas que yo en mi mente decía, pobre mujer, no sabe nada, tiene un conocimiento de la religión tradicional pero a la máxima potencia. O sea, pasar por encima de ella no era, pues tampoco yo pretendía pasar por encima de ella, pero a lo que me refiero es que ella pretende pasar por encima de uno. Por lo tanto, hermanos, el llamado es a rechazar con vehemencia, con intensidad, con contundencia la necedad, porque el creyente debe estar unido a la sabiduría, no a la necedad. El llamado es a vivir nuestra vida cristiana lejos, muy lejos de la necedad. Vivir neciamente es apartarse de Dios, es dejar a Dios de lado, es quitarle el control de nuestra vida y tomar nosotros el control. En la filosofía moderna se dice que le dicen a los hombres es que usted tiene que tomar el control de su vida. Y en algunos casos yo digo, listo, si alguien quiere tomar el control de su vida, someta ese control a Dios, porque es Dios el que debe tener el control de su vida. Pero la filosofía moderna nos quiere hacer los más importantes por encima de Dios. El hombre más importante por encima de Dios. Vivir, caminar neciamente, rechazar la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puede vivir un creyente sin hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es la vida de un hombre que no ni conoce ni hace la voluntad de Dios o de alguien que diga yo soy creyente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede vivir? ¿Qué puede mostrar? ¿Cuál sería el resultado? El llamado es a vivir diligentemente en sabiduría. O sea, muy responsablemente. El llamado es a esforzarse en caminar sabiamente. Ser sabios, andar sabiamente, lo digo de otra manera, es ser responsable. Es ser compatible con lo que creemos. No es posible que alguien diga, creo en esto y haga lo contrario. Creo en Jesús, pero hago todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña. No puede ser. Tenemos que ser compatibles con lo que creemos. Ser sabio en nuestro diario vivir es estar en armonía con la voluntad de Dios. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? El versículo 17 nos ayuda a entender eso. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué decir ser insensato? Necio. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta palabra me gusta cuando me empieza, por tanto, digamos otra conclusión. Por tanto, no seáis. Y esta palabra viene del ser. O sea, ¿quién soy? O quiénes somos. Pero lo que no debemos ser es ser insensatos. En nuestro carácter de creyente no debe estar la insensatez. Según el versículo 17, ser insensato es no ser entendido. ¿Y entendido en qué? En cuál es la voluntad de Dios. En eso debo ser muy entendido, muy claro cuál es la voluntad de Dios. El insensato no quiere entender cuál es la voluntad de Dios, se niega a hacer la voluntad de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros los creyentes.
A veces, escúchenme bien esto, a veces pensamos que el necio, el insensato es solamente aquel que dice necedades, chistes, imprudencias, se mete en todo, chismea, quiere arreglarle la vida a todo el mundo, tiene solución para todo. Uno cree a veces que el insensato es ese. Y bueno, de verdad que sí lo es. Todo eso que acabo de decir, eso son actitudes de un insensato. Y aunque a veces en muchos casos puede que no lo sea, ¿no? Pero regularmente esa es una forma de actuar de un insensato. Pero la Biblia nos deja claro que la insensatez, la necedad es rechazar la voluntad de Dios. A nosotros los creyentes, allá puede haber mucha insensatez, pero acá, si se quiere medir, mire cómo estamos mirando la voluntad de Dios. Y pongo un ejemplo, hablando de la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted me dicen si sí o no, Dios, ¿es la voluntad de Dios que el creyente se congregue o no? Eso es un ejemplo, ¿no? Pues la voluntad de Dios es que nosotros nos congreguemos, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo esté reunido para que le alabe, para que le adore, para que le rinda culto, para que le exalte, también para que aprendamos. Pero alguien de pronto dice, no, es que no me puedo, de pronto alguien, hoy tengo mucha pereza de ir al culto. Entonces, la pereza lo domina y no va. O otra persona puede decir, bueno, hoy hay culto, pero yo tengo cosas más importantes que hacer. Y yo no sé si hay algo más importante que eso. Es posible que a veces nos toque por cuestión de salud, no podemos estar, algunos por cuestión de trabajo, pero pensando en el trabajo, nunca consiga un trabajo que no le permita venir a congregarse. Pues si depende de usted. Si depende de usted, pues me refiero a algunos, cuando yo llegué aquí a la iglesia hace tantos años atrás, algunos hombres se fueron de la iglesia a trabajar a otras ciudades y cuando regresaron medio muertos, casi muertos enteros. No era la voluntad de Dios que se fueran a buscar trabajos. Otros consiguieron un trabajo que no les permitía congregarse y nunca los volvimos a ver. Entonces, mire las prioridades. El hermano Byron nos contó un ejemplo ayer en la mañana del muchacho que estuvo aquí predicando, enseñando el domingo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo? Joan Naranjo, no Manzano y no Naranjo. Joan Naranjo, hermano, voy a contarlo rápidamente. Hermano estudia arquitectura, ya debe ser arquitecto. Y tenía ya es arquitecto, tenía un trabajo que hacer tremendo de arquitectura, pero también tenía una responsabilidad en un evento cristiano. Y el hermano todo el tiempo estuvo en el evento cristiano y terminó el evento el domingo en la tarde, se fue para su casa y se dedicó a hacer su trabajo de arquitectura. Al otro día fue a la universidad y fue el único que hizo el trabajo bien. Y el hermano Byron estaba allá, vio eso y le honró al muchacho y cuando vino en este fin de semana le recordó, hermano, no se me olvida que usted primero le dedicó el tiempo al Señor y luego y le fue bien. Entonces, sí, a veces con la congregada nos portamos como necios. Y hermano, lo que les voy a decir de aquí en adelante se los digo con pena, pero es lo que uno investiga y encuentra y dice, no, ¿cómo puede ser esto? La palabra insensato en el versículo 17 es bastante fuerte. Traduce sin sentido. Es decir, el necio está haciendo las cosas sin sentido, no tiene sentido todo lo que hace. Y nos ha pasado que hemos hecho cosas que no tienen ningún sentido.
En otras palabras, es alguien que actúa mal. Pero también traduce, y aquí es donde les pido disculpas, traduce estúpido. Por implicación, es decir, la persona decide involucrarse en algo y es por implicación ignorante. Es decir, prefiere involucrarse en la ignorancia o participar de la ignorancia que en las cosas de Dios que realmente sirven. En práctica, o sea, en su vida práctica sería un imprudente y moralmente un incrédulo. Eso es lo que traduce esa palabra insensato en el versículo 17. Estúpido, ignorante, imprudente, incrédulo, es bastante fuerte, pero es lo que es. El que rechaza la voluntad de Dios, y perdóname de nuevo, está caminando estúpidamente sin ser un estúpido. El que rechaza la voluntad de Dios actúa como un ignorante, no debiendo ser un ignorante. El que rechaza la voluntad de Dios sí que comete muchas imprudencias. Es decir, si yo no estoy lleno de la voluntad de Dios, entonces lo que va a salir de mí es imprudencias. Voy a ser muy imprudente. Y lo peor, el que rechaza la voluntad de Dios siendo creyente, su actuar es como el de un incrédulo. Y a mí me pareció terrorífico pensar en esto. Yo creo que muchas veces hemos pensado en algún momento una actitud nuestra, una palabra nuestra, nos ha llevado a pensar, estoy actuando como un incrédulo, como si no conociera la verdad, como si no fuera cristiano. ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué dije eso? ¿Por qué actué de esa manera? Hasta aquí hemos visto un contraste entre la necedad y la sabiduría. Ahora miremos el versículo 16 que está metido entre los dos. Todavía tengo unos minutos. No sé si el de allá está más. Me voy a regir por el de allá porque allá son las I-20 y acá ya casi son las I-25. Entonces no es mi problema. Podemos entender primeramente, bueno, leamos el 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces podemos entender primeramente que aprovechar bien el tiempo es vivir sabiamente y no vivir neciamente, de acuerdo a lo que estamos viendo. Podemos entender también que no aprovechar bien el tiempo es vivir como necio y no como sabio. Y esto me pega muy duro porque sí que he desaprovechado el tiempo. ¿Y qué significa aprovechar bien el tiempo? Significa usar cada momento como una gran oportunidad valiosa. Y lo tremendo es que no se puede recuperar. Cuando no, un ejemplo, cuando no venimos al culto, tomando el mismo ejemplo que puse ahora, perdemos ese tiempo especial de adoración, de alabanza, de aprendizaje. ¿Y cómo lo recuperamos? No hay forma. De pronto ahora graban las enseñanzas y de pronto alguno dice, no, yo hago la enseñanza en mi casa. Una señora me llamó, bueno, llamaron en Medellín, se comunicaron por BBN con el hermano Gerardo Naranjo de Medellín, el hermano Gerardo Naranjo se comunicó con el hermano Byron acá, le dijo, hay una persona en Tuluá que necesita ser visitada. Entonces el hermano Byron dijo, deme la dirección y el barrio. Y cuando dice, no, es en el barrio Samán del Norte, dice, pues allá vive hermano Javier, entonces que vaya el hermano Javier. Entonces yo fui a buscar a la persona, es un hombre ya mayor, 85 años. Hablé con la hija que fue la que se comunicó con BBN, pero yo estaba convencido que la hija se congregaba en una de nuestras iglesias. Y yo le dije, ¿usted se congrega ¿usted dónde vive? Me dijo, no, por acá por Río Negro. Y dije, entonces usted va a las iglesias de Río Negro. Dijo, no, yo no voy a ninguna iglesia. Yo todo es por el YouTube, yo miro las prédicas por YouTube. Yo le dije, no.
Me encanta que usted nos pida que le prediquemos a su papá, pero usted tiene que congregarse. Y ahí en Río Negro tenemos iglesia. Y si no, vaya a Medellín, que también hay iglesia. Aprovechar bien el tiempo significa invertir. Mano Byron utiliza mucho esa palabra, Mano Olmedo utiliza mucho, invertir. Pero ¿en qué vamos a invertir? En lo que tiene valor eterno, en lugar de desperdiciarlo en distracciones. Nosotros los cristianos tengamos en cuenta que las distracciones están ahí para hacernos equivocar y llevarnos a vivir como necios. El creyente tiene una relación con el Dios eterno, por lo tanto, ama todo el eterno de Dios. Sí, es decir, si a veces como cristianos queremos compartir un poco de cosas que no tienen ningún valor eterno. A mí a veces me mandan cosas al WhatsApp y si yo veo que lo que me mandaron no es como para que me ría un rato una charada, yo simplemente la elimino inmediatamente y no la miro o no digo, no contesto nada. Todo lo que edifica espiritualmente es aprovechar bien el tiempo. Un creyente que aprovecha bien el tiempo no se deja atrapar en distracciones temporales o terrenales. Aprovechar bien el tiempo es una señal de vivir como sabios y no como necios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Aprovechar bien el tiempo no se trata de estar ocupado todo el tiempo, sino de estar ocupado en lo eterno, en lo que es importante. Ahora nosotros los cristianos tenemos un enemigo tremendo y es el celular, ¿cierto? El celular es un enemigo tremendo. El May dice una cosa que siempre me llamó la atención, dice, nosotros los cristianos estamos a un clip de meternos de cabeza en una cosa que no nos sirve. De tocar algo por allá y nos fuimos. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué los días son malos? Porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, tentaciones, demasiada maldad que pueden interferir con el propósito de Dios para con nosotros. Por esta razón debemos ser diligentes y cuidadosos en nuestra manera de vivir porque siempre vamos a encontrar estorbos para nuestra vida cristiana. En tiempos duros, difíciles, cada momento, cada tiempo es precioso, es valioso para reflejar a Cristo. Todo el tiempo que podamos, aprovechémoslo. Ahora es impresionante que aquí en la iglesia hay un montón de discipulados, hay un montón de cosas y a veces es asombroso porque los domingos en la mañana estamos estudiando, tenemos un discipulado especial cada 15 días, ni siquiera es cada 8 días. Pero estamos viniendo 30 o a veces menos. No estamos aprovechando bien el tiempo. La reunión de parejas, ha menguado la reunión de parejas. No estamos aprovechando bien el tiempo. Porque si nos quedamos en esa reunión, hablando con los que tienen pareja, si nos quedamos haciendo otra actividad diferente y no creciendo, no estamos aprovechando bien el tiempo. Conclusión, Efesios 5, 15 al 17 es un llamado a la administración sabia de la vida. Es un llamado total a rechazar la necedad. Es un llamado a agradar a Dios por medio de una vida sabia, no necia, aprovechando bien el tiempo en medio de un mundo difícil y hostil. Tenemos que tener en cuenta que estamos en medio, Dios no nos sacó del mundo, sino que nos permite vivir en el mundo, pero tenemos que vivir como Dios manda. A partir del versículo 17 hacia abajo, usted en su casa comience a leer y va a encontrar muchos versículos que nos van a ayudar a vivir sabiamente y nos van a ayudar
rechazar la necedad. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza por este tiempo. Padre, te rogamos que nos ayudes a vivir como sabios y no como necios, que tengamos vehemencia a la hora de rechazar, Señor, las cosas que quieren entorpecer, que nos quieren dañar, los obstáculos que nos aparecen para sacarnos de tu voluntad, oh Dios. Permítenos estar concentrados, que esto que hemos hablado hoy, lo que tú nos has hablado, Señor, sea de mucho valor para vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a tu santa voluntad. Rogamos por la predicación del Evangelio en la tarde y, Padre, rogamos por nuestra vida cristiana que nos ayudes a vivir, Señor, sabiamente. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente.